Hace unos años, alguien me compartió esta historia, aunque ocurrió mucho antes de que llegara a mis oídos. La primera vez que la escuché fue hace una década. Vivo en la isla de Vancouver, una pequeña isla en el Océano Pacífico, justo al otro lado de la frontera con el estado de Washington, en Canadá. En ese entonces, mi novia era indígena y se había criado en la costa oeste de la isla. Decidimos tomarnos un pequeño descanso y pasar un fin de semana en Tofino, un pintoresco pueblo costero en el extremo oeste de la isla. He vivido y trabajado en esa área, y he tenido encuentros extraños que han despertado mi curiosidad natural, pero esta historia es la que más se ha quedado conmigo. Al final de nuestro pequeño viaje, nos dirigíamos de regreso a nuestro hogar en el lado este de la isla. Mientras atravesábamos el bosque de Catedral, uno de los últimos bosques de árboles antiguos que quedan en la isla, mi novia sugirió que nos detuviéramos en Port Alberni, la ciudad más cercana. Quería visitar a su tío y a su tía, a quienes no veía desde que se habían mudado del pueblo costero hacia el interior. Acepté, y después de una hora de viaje en la oscuridad, llegamos a las 8 de la noche y estacionamos frente a su modesta casa, en las afueras del pequeño pueblo portuario. Nunca había conocido a esos familiares antes, pero durante el trayecto, mi novia me había dado una idea de quiénes eran. Su tío era el jefe hereditario del pequeño pueblo donde ella se había criado. Entramos a la rústica cocina desde la puerta trasera de la casa y encontramos a su tía Katy horneando galletas para recibirnos. Acababa de sacarlas del horno y las colocó en una rejilla para enfriar. Se presentó y nos invitó a sentarnos en la mesa del comedor. Después de una breve charla, descubrimos que los primos de mi novia no estaban en casa. Estaban en un torneo de baloncesto, así que solo Katy y su esposo Arthur estaban allí. Katy se levantó, puso un montón de galletas en un plato con una sonrisa amigable y me lo entregó, pidiéndome que se lo llevara a Arthur, quien estaba viendo televisión en la sala. Mientras las dos mujeres seguían hablando, me dirigí al oscuro pasillo que conectaba la cocina con la sala. Entré en la espaciosa sala de estar, nervioso, sujetando el plato de galletas con fuerza. Allí, en el otro extremo de la habitación, estaba el tío Arthur, sentado en una butaca marrón oscura, observando las noticias en la televisión. Tenía rasgos fuertes y ojos cansados, un hombre que no solo había visto mucho, sino que también lo había vivido. Coloqué el plato de galletas sobre la mesa de madera que estaba entre la butaca y el sofá, y me presenté. Arthur me pidió que me sentara en el sofá, junto a él, para poder hablar. Accedí y me senté justo al lado de su butaca. Me hizo muchas preguntas sobre mí y sobre nuestro viaje. Le expliqué que queríamos tomarnos unas pequeñas vacaciones en la costa de la isla para conocer el pueblo donde había crecido mi novia. Tuvimos una conversación maravillosa sobre muchos temas relacionados con el pequeño pueblo donde había sido jefe durante años, criar hijos, la fauna local, la región en general y mucho más. Arthur disfrutaba compartiendo conmigo la historia tranquila del pueblo, hasta que, de repente, su actitud cambió. Mientras hablábamos sobre el sendero de montaña que habíamos recorrido unos días antes, se quedó en silencio. La expresión de disfrute en su rostro se desvaneció, volviendo a la misma seriedad que tenía cuando entré en la sala. Me quedé perplejo, preguntándome si había dicho algo inapropiado. Arthur apagó la televisión, y el único sonido que quedó fue el crepitar del fuego en la chimenea. Se inclinó hacia adelante, frotándose el mentón, y me miró fijamente antes de preguntar: ¿subieron por el sendero del bosque? El que lleva a la Roca Roja. Estaba hablando de un área cerca del pueblo, a lo largo del río, donde una enorme roca roja se extendía desde la cima de un pequeño acantilado que dominaba el río, un lugar donde los niños solían jugar en los calurosos meses de verano. Le respondí que sí, que habíamos caminado por ese mismo sendero, a través del denso bosque, hasta llegar a la roca en cuestión. Arthur asintió lentamente, aceptando mi respuesta, y luego suspiró profundamente.
Se quedó en silencio por un momento antes de acercarse más y preguntarme, ¿piensas volver allí? No estaba seguro de cómo responder, ya que no entendía el contexto de sus preguntas o el cambio repentino en la conversación. Le dije que sí, que planeábamos regresar, ya que el surf y la pesca en la zona eran fantásticos, y la nostalgia para mi novia hacía que el viaje valiera la pena. Después de un breve silencio, Arthur me habló con una seriedad que me puso en alerta. Puedo ver que tienes un buen corazón, que respetas la tierra y que eres bueno con mi sobrina. Quiero que tengas mucho cuidado cuando vayas a las montañas, especialmente cerca del río, y sobre todo, de noche. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Entonces, continuó. Es mi deber como jefe darte mi bendición para que camines por ese sendero sin peligro, pero debes respetar su hogar. Si lo haces, no te harán daño. Estaba completamente absorto en cada una de sus palabras y sentí la necesidad de entender mejor lo que me estaba diciendo. Le pregunté qué era exactamente un Seshok. Arthur me explicó que, en su lengua, Seshok significaba hombre salvaje. Me contó que eran criaturas humanoides que caminaban erguidos, con grandes pies, y que medían entre 2 y 3 metros de altura. Estaban cubiertos de pelo desde la cabeza hasta los pies, y se les conocía mejor como Bigfoot. Arthur me habló de cómo los ancianos de la tribu pasaban la historia de estos guardianes del bosque, de generación en generación. Decían que estaban cubiertos de un pelaje grueso y de color marrón o arenoso, dependiendo de la edad y el género, lo que les permitía camuflarse en el espeso bosque. Se decía que sus huellas eran tan grandes que las ranas podían refugiarse en los charcos que dejaban. Arthur se inclinó hacia adelante y me miró con seriedad antes de preguntar, ¿crees en lo que te he contado? Le respondí con sinceridad. En mi juventud, había escuchado las historias de mi abuelo y mi padre sobre estas criaturas y las aceptaba como parte de nuestra cultura. Pero, en el fondo, siempre me quedaba la duda sobre su existencia. Hasta una noche de octubre, cuando decidí subir por ese mismo sendero hacia la Roca Roja, siguiendo el río para pescar salmones en su temporada de desove. Arthur me contó que una noche, mientras pescaba con lanza, había seguido el sendero del río más allá de la Roca Roja, impulsado por la luz de la luna llena. Continuó describiendo cómo, alrededor de las 2 de la madrugada, notó un silencio inquietante en las montañas. Dijo que era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Estaba en el río, con el agua hasta la cintura, cuando algo captó mi atención. Me dijo, con una voz baja y temblorosa. A unos 30 metros al noroeste, vi un reflejo brillante, como el resplandor de unos ojos. Eran de un color amarillo verdoso, y estaban fijos en mí. No se movían ni un centímetro, y su presencia hizo que todo mi cuerpo se congelara. Arthur me relató cómo, gracias a la luz de la luna y a las horas que había pasado adaptándose a la oscuridad, pudo distinguir la silueta de una figura en la penumbra. Al principio, pensó que era un oso, pero al enfocar más, se dio cuenta de que estaba viendo algo completamente diferente. Era un Seshok, igual que el que me habían descrito mi padre y mi abuelo. Estaba a unos 15 metros de mí, camuflado entre los grandes cedros que bordeaban el río. Su voz temblaba al recordar cómo el Bigfoot se movía sigilosamente hacia él, examinando el río en busca de su presencia. Arthur permaneció inmóvil en el agua, temblando tanto por el frío como por el miedo. Finalmente, una ráfaga de viento cambió la dirección de su olor, lo que hizo que la criatura se girara bruscamente y desapareciera en la oscuridad del bosque. Aunque estaba a punto de la hipotermia, Arthur dejó algunos peces en la orilla como ofrenda antes de apresurarse de regreso al pueblo. Fue entonces cuando comenzaron los aullidos. Continuó, con un tono de voz que revelaba el terror que sentía al recordar esos sonidos. Esos gritos agudos y espeluznantes que todavía me persiguen hasta el día de hoy. Nunca volví a ese lugar y no lo haré jamás.
Me quedé sin palabras cuando Arthur terminó su relato. No era un hombre que se dejara llevar por leyendas o fantasías, y lo que compartió conmigo me afectó profundamente. Su advertencia fue clara, y me dejó con un profundo respeto por ese rincón remoto de la isla de Vancouver. Nunca subestimé la sabiduría de los ancianos, ni los misterios que aún guardan las montañas y los bosques de esa región. Cuando era niño, hubo un recuerdo que se quedó conmigo, incluso después de 15 años. Para dar un poco de contexto, yo tenía unos 8 o 9 años cuando esto ocurrió. Estaba de visita en la casa de mi abuela materna, en un estado diferente al que nací y crecí, en Lagos, Nigeria. Tenía una tía que vivía con mi abuela y a quien yo quería mucho, quizás incluso más que a mi propia madre, o al menos de la misma manera. Mi madre decía que eso podía ser porque, cuando yo era un bebé, mi tía me amamantaba cuando mi madre no estaba en casa, lo que pudo haber creado un vínculo similar al de madre e hijo. La seguía a todos lados, así que, cuando dijo que iría a un servicio nocturno en la iglesia, insistí en acompañarla. Llegamos a la iglesia unas 3 horas antes de que comenzara el servicio. La mayoría de las personas llegaban temprano, alrededor de las 9 de la noche, ya que el servicio empezaba exactamente a medianoche. Nadie quería estar caminando por las calles tan tarde, y llegar temprano aseguraba un buen lugar donde establecerse, cenar y descansar. Así que mi tía y yo llegamos a las 9. Nos acomodamos, cenamos, y mientras ella conversaba con otros miembros de la iglesia, una señora comenzó a hablar sobre un árbol que estaba en un terreno junto a la iglesia. Resulta que la iglesia tenía su propio huerto de vegetales y hierbas, cultivado por la familia dueña del lugar, de donde sacaban productos para preparar la comida de la congregación cada domingo. La señora mencionó que había escuchado rumores sobre ese árbol, diciendo que había cedido su voluntad, lo que en mi idioma local se llama Gabab Bod, un término que describe cuando algo pierde su esencia o voluntad debido a la influencia de otra cosa. Según la señora, se advertía a la gente que no se acercara al árbol. Algunos de los presentes opinaron que, al estar tan cerca de la iglesia, lo que fuera que había tomado el árbol ya debería haberse ido. Otros no estaban de acuerdo, diciendo que se necesitaría una acción deliberada, como bendecir el árbol, para liberarlo de lo que lo habitaba. Pasaron unas horas y el servicio comenzó. Fue un día muy caluroso, y la noche estaba fresca, así que todas las ventanas y puertas de la iglesia estaban abiertas para dejar entrar aire fresco. Sin embargo, durante todo el servicio, no podía dejar de mirar hacia el árbol en el terreno al lado de la iglesia. Pero estaba tan oscuro afuera que no se veía absolutamente nada. Parecía como si todo lo que estaba fuera del alcance de la luz de la iglesia se hubiera convertido en una sola masa negra y oscura. Así que traté de olvidar el asunto y me concentré en el servicio. A eso de las 5:30 de la mañana, el servicio terminó y todos comenzaron a recoger sus cosas para irse. Mi tía tomó nuestras pertenencias en una mano y con la otra me agarró de la mano mientras nos dirigíamos hacia la salida. Al salir, tuvimos que pasar por al lado del árbol del que habíamos hablado antes, ya que estaba justo al lado de la iglesia, y era imposible evitarlo si queríamos llegar al camino principal que conducía a la carretera. Mientras caminábamos, no pude evitar seguir mirando el árbol. Aunque todavía estaba oscuro, no era tan oscuro como para no poder ver algo si me concentraba. Mientras lo miraba, empecé a notar que 2 ranuras se abrían en la parte baja del tronco, justo en el centro, y dentro de esas ranuras aparecieron 2 puntos rojos brillantes, como si fueran ojos. Esos ojos se movían de un lado a otro de forma errática, y yo me congelé en mi lugar, incapaz de creer lo que estaba viendo. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces mi tía hizo algo que me confirmó que lo que veía era real. No dijo ni una palabra, ni me preguntó qué pasaba. De repente, me tiró hacia adelante, cambió de mano conmigo,
poniéndome en su lado izquierdo y las cosas que cargaba en el derecho. Luego, inclinándose un poco hacia la derecha, gritó en un tono muy molesto: ¿Y tú qué estás mirando? Parecía que le hablaba directamente al árbol. Sin esperar una respuesta, me arrastró rápidamente, sin decirme una sola palabra, y caminó tan rápido que apenas podía seguir su ritmo. Yo seguía en estado de shock, y el camino a casa fue en completo silencio. No mencionó lo ocurrido, ni esa noche, ni nunca después. Pasé muchas noches teniendo pesadillas con ese árbol, pero no podía dudar de lo que había visto debido a la reacción de mi tía. Su negativa a hablar sobre ello lo hacía aún más real. Mirando hacia atrás, empiezo a pensar que tal vez ella no sabía que yo lo había visto, y que solo reaccionó instintivamente al cambiarme de mano, sin querer asustarme más, pero nunca lo sabré con certeza. Hasta el día de hoy, dudo que siquiera hablara del tema si yo se lo mencionara. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, decidí que ya era hora de tener una nueva aventura de campamento con Max, mi amigo más antiguo. Max y yo habíamos sido compañeros de clase durante 5 años en la secundaria, siempre involucrados en las mismas actividades extracurriculares, principalmente centradas en voluntariado y recaudación de fondos para un par de organizaciones benéficas con las que nuestra escuela colaboraba. Aunque habíamos tenido nuestros altibajos, nuestra honestidad mutua fue un apoyo invaluable a lo largo de los años. Éramos una pareja un tanto dispareja. Él amaba los autos, las armas, los aviones, a Elvis Presley y hacer ejercicio. Era relajado y divertido. Yo, por otro lado, era una chica gótica, introvertida, amante de los animales, con un corazón grande, una cara naturalmente seria y mucha ansiedad. Una tarde cálida de verano, Max y yo íbamos en su viejo auto azul cielo, cantando Blue Sweet Shoes a todo pulmón mientras conducíamos hacia un sitio de campamento que habíamos elegido semanas antes. Aunque nuestras conversaciones eran profundas y siempre trataban de reinventar el mundo, nuestra relación nunca había sido más que una amistad, y estábamos perfectamente contentos con eso. Después de un viaje de casi 2 horas y media, Max giró el auto hacia un camino pedregoso que atravesaba un campo de trigo. Un cartel anunciaba la cercanía del campamento. Al llegar a la recepción, manejé el registro y nos dieron un mapa del sitio para orientarnos. Pasamos entre sitios ocupados por casas rodantes, con perros ladrando detrás de cercas blancas, gatos perezosos descansando en hamacas y niños corriendo o pasando veloces en sus bicicletas coloridas. El aire olía a madera quemándose y carne asada, y me llené de esa frescura al inhalar profundamente. Finalmente, llegamos a una pequeña clara en el bosque, donde apenas quedaban restos de una fogata. Max apagó el motor, y de inmediato nos envolvió el sonido de los pájaros y el agua fluyendo cerca. Nos tomamos nuestro tiempo para armar la tienda de campaña. El cielo se estaba volviendo más gris, pero no nos preocupamos demasiado. Max encendió una fogata mientras yo organizaba las cosas dentro de la tienda. Sabíamos que podría llover, pero no lo consideramos suficiente motivo para cancelar el viaje. Esa primera noche dormimos profundamente, arrullados por los sonidos de los insectos, los sapos y el río. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como de costumbre, mientras Max seguía roncando suavemente. Decidí sentarme afuera con un libro que había traído, envuelta en una manta. Pasaron unas horas hasta que Max se levantó y preparamos un desayuno tardío. Luego decidimos ir a montar a caballo. Cerca de allí había un rancho que alquilaba caballos por hora, y un guía nos acompañó en nuestro recorrido. Aunque yo tenía más experiencia montando, Max se defendió bien. A la mitad del paseo, al salir del bosque hacia un campo abierto, vimos a un hombre a caballo acercándose. El guía detuvo su caballo y nosotros hicimos lo mismo. Cuando el hombre llegó, preguntó: ¿Han visto mis toros? El guía respondió que no,
y el hombre explicó que se habían escapado del corral y que tenían mal carácter, por lo que debía encontrarlos rápido. Cuando el hombre se fue, el guía se rió diciendo que lo más probable era que encontrara a los toros cerca de su propiedad. Max y yo, como buenos citadinos, nos sorprendimos ante la idea de que alguien pudiera perder el rastro de algo tan grande como un toro, y mucho menos de dos. Después del paseo, decidimos ir a nadar al lago cercano. Pasamos allí el resto de la tarde hasta que el hambre nos obligó a regresar al campamento. Max encendió la fogata nuevamente, pero empezó a llover, así que optamos por refugiarnos en la tienda. Max se quedó dormido rápido, mientras yo intentaba concentrarme en mi libro, pero no podía. Mi ansiedad estaba empezando a hacer de las suyas, y a medida que la noche avanzaba, me costaba cada vez más ignorarla. Entonces, en medio de mi inquietud, noté que todo se había quedado en silencio. Ya no llovía casi nada. Solo escuchaba un sonido distante, como de hojas crujientes, y mi estómago se tensó. El sonido de hojas pronto se convirtió en ramas, y parecía demasiado rítmico para ser el viento. De repente un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. Los toros. El pánico se apoderó de mí. Traté de moverme, de despertar a Max, pero no podía. Me quedé completamente paralizada mientras los ruidos se acercaban más y más. Luego, escuché un fuerte resoplido justo encima de mi cabeza, fuera de la tienda. Supe al instante lo que era: un toro. Algo grande y pesado rozó la tela de la tienda mientras caminaba alrededor. Finalmente, reuní el valor para sacudir la pierna de Max y susurrarle desesperadamente que había un toro afuera. Sin embargo, él no pareció entender lo que dije, y se volvió a dormir. El miedo me tenía completamente inmovilizada. Imaginé las pezuñas de un toro aplastando el pecho de Max o mi cabeza, rompiendo nuestros huesos como si fueran ramas secas. La vulnerabilidad que sentí en ese momento fue indescriptible. Por suerte, después de unos minutos que parecieron eternos, el toro se alejó, y lentamente los sonidos del bosque regresaron. A la mañana siguiente, mientras recogíamos nuestras cosas bajo la lluvia ligera, Max me preguntó de nuevo sobre lo que había pasado, y le dije que probablemente había sido solo un ataque de pánico. Pero cuando fui a recoger la hielera que habíamos dejado afuera, me quedé helada al ver una huella de pezuña grande y profunda en el barro, justo donde había estado mi cabeza la noche anterior. Hasta el día de hoy, Max no sabe nada de esa huella, ni de lo cerca que estuvimos de un peligro real esa noche. No sé cuánta amenaza representaba ese toro, pero espero que el granjero haya recuperado a sus toros y los haya mantenido lejos del campamento. Han pasado 13 años desde entonces, y nunca he vuelto a ese lugar, ni pienso hacerlo. Te cuento la historia de la Pine Box Plantation, un lugar envuelto en misterio y miedo desde hace mucho tiempo. Hace muchos años, durante la Guerra Civil, Carolina del Sur estaba llena de plantaciones de todo tipo y tamaño. Mi historia tiene lugar en una plantación relativamente modesta, que enfrentaba grandes dificultades económicas tras la guerra. Mientras que otras plantaciones florecían, esta apenas lograba mantenerse en pie. En un intento desesperado por adaptarse, la plantación pasó de cultivar arroz a plantar pinos, pues la madera de estos árboles se necesitaba para fabricar ataúdes durante la guerra. Con el tiempo, la plantación se ganó el apodo de Pine Box Plantation, por esa razón. Como muchas otras plantaciones del sur, terminó cerrando, quedando abandonada y cayendo en ruinas con el paso de las décadas. El lugar comenzó a envolver su historia en susurros sobre influencias de otro mundo, convirtiéndose en una leyenda local que hacía que cualquiera que pasara cerca apurara el paso. En mi pueblo, se convirtió en un repositorio de cuentos escalofriantes, música fantasma, luces parpadeantes y figuras espectrales. Estas historias despertaron la curiosidad de los jóvenes del lugar
incitándolos a realizar desafíos y a aventurarse allí en la noche. Desde niño, yo quedé fascinado con las historias que se contaban junto a la fogata sobre esa casa. Historias de un soldado confederado sin cabeza que merodeaba en noches de luna llena y la trágica muerte de la esposa del dueño de la plantación, que se quitó la vida cuando sus gritos resonaron en la oscuridad de la noche. Lo curioso es que la fama de Pine Box Plantation no está realmente relacionada con tragedias en ese lugar. Nunca hubo muertes ni batallas en la propiedad. Mi abuelo, un hombre práctico, una vez me dijo algo interesante sobre la plantación. No creo mucho en esas cosas, me dijo, pero supongo que algunos lugares se sienten embrujados, no porque hayan ocurrido cosas malas allí, sino porque atraen cosas malas. De cualquier manera, él creía que lo mejor era dejar esos lugares en paz. Sin embargo, un verano, mis amigos y yo decidimos que teníamos que explorar Pine Box Plantation, motivados por nuestra fascinación con lo sobrenatural. Pero antes de que pudiéramos llevar a cabo nuestro plan, ocurrió algo terrible. Nuestro compañero de escuela, Tommy Green, desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Tommy sumió al pueblo en el caos, y la búsqueda de su paradero detuvo nuestros planes. Las calles se llenaron de carteles con la sonrisa de Tommy, bajo su gorra verde de los Gators. Los adultos estaban asustados. Había desaparecido de su patio sin que nadie escuchara o viera nada. Simplemente, Tommy se desvaneció. Meses después, cuando finalmente recuperamos la libertad para pasar la noche juntos, sabíamos que era ahora o nunca. El verdadero reto no era llegar a la plantación, sino atravesar la densa maleza que había transformado el terreno en un espeso bosque de pinos. Escaparnos en medio de la noche y pedalear 8 kilómetros hasta la propiedad fueron las partes fáciles. El verdadero obstáculo era la vegetación, tan densa que caminando era imposible avanzar. La única manera de llegar a la propiedad era tomando un bote a través del gran lago que bordeaba la parte trasera de la casa. Para esta aventura, ideamos un plan, un tanto tonto, lo admito, pero un plan al fin y al cabo. Con 2 canoas que mi amigo había conseguido, amarramos cuerdas a la parte delantera y trasera de cada una, asegurando nuestras bicicletas. Con un remero en el frente izquierdo y otro en la parte trasera derecha, comenzamos nuestra travesía en esta peculiar formación. Aunque al principio parecía complicado, pronto nos acostumbramos a compensar el peso y logramos avanzar sin muchos problemas, salvo por algunos rasguños menores. Al llegar al lago, nos encontramos con una sorpresa. Mi amigo no nos había dicho que ambas canoas estaban diseñadas para una sola persona. Así que el escenario que se desarrolló fue el siguiente. Una persona anclada en el asiento, remando metódicamente, mientras su compañero se aferraba a la parte trasera, como si su vida dependiera de ello, en un intento desesperado por no volcarse. Al igual que en nuestro trayecto en bicicleta, una vez que nos acostumbramos, resultó ser manejable. Aunque claro, algunas caídas en el agua añadieron un toque de imprevisibilidad. Finalmente, llegamos a la orilla del lago que daba al patio trasero de la plantación. Arrastramos las canoas fuera del agua para asegurarnos de que no se fueran a la deriva, y luego nos quedamos un momento allí, simplemente observando. Era la primera vez que alguno de nosotros veía la casa tan de cerca, y allí estaba, descansando entre los altos pinos, una antigua casa de plantación congelada en el tiempo. Su fachada, alguna vez majestuosa, estaba desgastada y cubierta de hiedra, como si la naturaleza intentara reclamar lo que el hombre había olvidado hacía mucho tiempo. La verja oxidada y apenas colgando susurraba historias de elegancia perdida. El viento susurraba entre las agujas de los pinos, mezclándose con el murmullo distante del lago. Las ventanas, rotas por el paso del tiempo, revelaban secretos expuestos a los elementos. Desde el porche, donde las tablas del suelo crujían bajo nuestros pasos inseguros, se tenía una vista impresionante del lago, todo envuelto en un silencio inquietante. La plantación no era más que un fantasma,
guardando sus recuerdos dentro de esas paredes deterioradas. De repente, un estruendo ensordecedor proveniente del interior de la casa nos hizo saltar a todos. Nos miramos, aterrados y exhaustos, pero no había marcha atrás. No habíamos llegado tan lejos para dar la vuelta. Nos aventuramos dentro de la casa, lo cual fue fácil dado que no había puerta. El interior olía a moho y tierra, y estaba tan oscuro como húmedo. No quedaba rastro de muebles, ni de los antiguos habitantes. Era un cascarón vacío. Vagamos de una habitación a otra, sin buscar nada en particular, pero esperando algo. La habitación principal, grande y solitaria, capturó nuestra atención hasta que vimos algo inesperado. Un ataúd. Nos quedamos congelados ante la visión, mientras una voz de curiosidad y miedo resonaba en mi mente. Nos acercamos al ataúd con cautela, nuestra ansiedad convirtiéndose en desconcierto al descubrir que la tapa estaba ausente, revelando un interior vacío, salvo por un viejo saco de dormir y una almohada sucia. Estábamos confundidos. Luego, encontramos otra cosa peculiar. Una pila de ropa que iba desde prendas antiguas hasta nuevas, la mayoría de ellas de niños. Pero lo que realmente nos paralizó fue la vista de una gorra verde de los Gators que reconocimos al instante. Era de Tommy Green. De repente, un ruido rasposo proveniente del exterior de la casa nos hizo correr hacia afuera. Cuando llegamos a la orilla del lago, nuestras canoas habían desaparecido sin dejar rastro, pero sabíamos que no podían haberse ido a la deriva solas, no después de cómo las habíamos asegurado. El pánico se apoderó de nosotros mientras buscábamos las canoas, hasta que vi un bote de hojalata solitario, escondido entre los árboles más allá de la orilla del lago. Eso me confirmó que no estábamos solos. Puede que no haya sido el mejor amigo en ese momento, pero sin dudarlo me lancé al agua oscura del lago, decidido a llegar a mi bicicleta. Después de mí, escuché a mis amigos saltar al agua, uno tras otro. El cuarto chapuzón me hizo sentir un nudo en el estómago. El miedo me envolvía. Cada brazada en el agua era una carrera desesperada contra la incertidumbre. Nadé con todas mis fuerzas, con el corazón a punto de explotar. Llegué a mi bicicleta y me subí, rezando en silencio mientras esperaba a mis amigos. Milagrosamente, uno a uno, salieron del agua y treparon a sus bicicletas. Pedaleamos frenéticamente, como si estuviéramos huyendo del mismo demonio, y llegamos de regreso a la casa de mi amigo, sin importarnos si nos metíamos en problemas. Despertamos a sus padres y les contamos todo: el ataúd, las canoas desaparecidas, el bote de hojalata y, lo más importante, la gorra de Tommy. La policía registró la propiedad minuciosamente y corroboró nuestra historia al encontrar el ataúd, el bote y la gorra. Dijeron que parecía que alguien había estado viviendo allí por un tiempo, pero Tommy nunca apareció. No se hicieron arrestos relacionados con su inexplicable desaparición. Hasta el día de hoy, el caso de Tommy sigue siendo un misterio, al igual que la Pine Box Plantation. Ese día aprendí que los monstruos son reales y que, tal vez, los fantasmas también lo son. Y es que, aunque un lugar sea llamado embrujado, no significa necesariamente que esté habitado por los muertos. El nombre de la carretera en esta historia ha sido cambiado por motivos de privacidad, pero tengan en cuenta que esto ocurrió en una zona rural de Vermont. En la región de Vermont, donde trabajaba, ya había historias y rumores circulando mucho antes de que esto ocurriera en 2015. La gente hablaba de amigos o vecinos que reportaban haber visto cosas en los bosques, cerca de arroyos o cuevas. Aparentemente, se trataba de avistamientos de cosas pálidas que se arrastraban. Los llamaban crawlers, y por un tiempo parecía que todos hablaban de ellos, hasta que de repente los avistamientos cesaron. Las historias se desvanecieron y la gente volvió a su vida cotidiana. Para mí, esas historias eran solo eso, cuentos. Pero ahora,
No estoy tan seguro. Vender casas en nuestro pequeño pueblo siempre había sido algo relativamente sencillo, pero después del incidente en la vieja casa victoriana en Hollow Road, hace unos años, empecé a cuestionar mi carrera. Incluso ahora, cuando paso por esa casa, un escalofrío me recorre al recordar lo que descubrí aquella noche. Obtuve mi licencia de bienes raíces justo después de la universidad y me uní a una agencia local. Durante más de una década, disfruté ayudando a familias a encontrar su hogar ideal. El trabajo me permitía conocer todo tipo de personas y entrar en lugares históricos que de otro modo nunca habría visitado. Claro, ocasionalmente surgía alguna circunstancia inusual, pero las cosas nunca se salían de control en nuestro tranquilo pueblo rural. Lo más extraño que solía encontrar en mi trabajo eran decoraciones anticuadas o, de vez en cuando, un ratón. Eso cambió, sin embargo, con la casa victoriana que salió al mercado a finales de 2015. La casa en sí era preciosa, una histórica de 4 habitaciones con detalles ornamentados tanto en el interior como en el exterior. Pero su ubicación era bastante remota, al final de un camino serpenteante y boscoso, a unos 20 minutos del pueblo. La propiedad lindaba con una reserva natural estatal llena de senderos para caminatas. Bonita, sí, pero aislada. Me emocioné cuando una pareja de unos 30 años me contactó después de ver la lista en línea. Querían un lugar tranquilo en la naturaleza donde pudieran empezar una familia. Programé una visita para ese fin de semana. El día de la visita, me encontré con la pareja en la casa a última hora de la tarde. Hicimos un recorrido completo por la casa y los terrenos. A la esposa le encantaba el encanto victoriano, mientras que el esposo ya se imaginaba convirtiendo el ático en su refugio personal. Estaban considerando seriamente hacer una oferta. Después de aproximadamente una hora de mostrarles la propiedad, comenzó a anochecer, y la pareja tenía que ir a una cita en el pueblo. En nuestra prisa, olvidé revisar que la puerta trasera estuviera completamente cerrada y asegurada. Normalmente, no me habría preocupado demasiado, pero mi jefe había empezado a hacer inspecciones sorpresa en nuestras propiedades, así que sabía que, si la encontraba sin cerrar, me metería en problemas. Mientras conducía de regreso, la idea de enfrentar su enojo me carcomía. Debatí si dejarlo pasar hasta el día siguiente, pero, unos minutos después, mi conciencia profesional me ganó, así que di la vuelta y regresé. Para entonces, ya estaba completamente oscuro en Hollow Road, salvo por las luces de mis faros, iluminando los surcos estrechos a través del bosque. Sentí un mal presentimiento al llegar por el camino de tierra. La casa se alzaba como una sombra contra los árboles. Aún así, me bajé e hice lo que tenía que hacer. Primero, revisé la puerta principal para asegurarme de que estuviera cerrada con llave, y lo estaba. Luego, me dirigí hacia la parte trasera. Suspiré al ver que la puerta trasera estaba entreabierta. Maldije en voz baja por haberme arriesgado a meterme en problemas con mi jefe, o, peor aún, a que animales o vagabundos entraran en la casa. Antes de cerrar con llave, entré y di un vistazo rápido a la planta principal. Todo parecía estar en orden, hasta que volví a la puerta trasera. Alguien había arrastrado tierra adentro que no estaba ahí durante la visita anterior, y me pregunté si habría sido yo mismo al entrar. Entonces, un olor extraño me golpeó, una mezcla de carne podrida y almizcle. Se me hundió el estómago. Mi primer pensamiento fue que un animal se había colado en algún lugar, y ese tipo de olor podría arruinar cualquier posibilidad de vender la casa. Entré en pánico y busqué por cada habitación, pero no encontré nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hedor provenía de la puerta del sótano. Lentamente la abrí y encendí la luz que colgaba sobre las escaleras que bajaban. Llamé con un débil «¿Hola?», pero la única respuesta fue el crujido bajo mis pies mientras descendía lentamente. Al llegar al suelo de tierra, la luz de las escaleras reveló cajas polvorientas, pero el olor era insoportable. Busqué un interruptor de luz en la pared cercana, pero no lo encontré.
Entonces, recordé que el sótano no tenía su propia lámpara, así que saqué mi teléfono y encendí la linterna. Moví la luz despacio por la habitación hasta que, en una esquina lejana, vi algo que no había notado antes. Una puerta. El hedor emanaba de allí. Cada fibra de mi ser quería huir, pero tenía que mirar dentro. Caminé sigilosamente, intentando ocultar mi presencia de cualquier posible animal o intruso. Abrí la puerta de golpe y apunté la luz. Lo que vi hizo que mi sangre se helara, porque lo vi de inmediato. Una silueta, como la de un anciano frágil y huesudo, agazapado cerca del suelo en el espacio reducido. Reaccionó al instante, retrocediendo rápidamente y emitiendo un siseo como el de un gato salvaje. Instintivamente, casi moví la luz del teléfono hacia la figura, pero algo muy profundo en mi mente me dijo que pronto me arrepentiría si lo hacía. Me congelé. Una sensación ancestral me advirtió que no debía iluminar directamente a ese ser humanoide acorralado, porque, créanme, esa criatura no era humana, aunque tuviera forma de uno. Su cabeza era demasiado larga y delgada, al igual que sus brazos y piernas. Las costillas que sobresalían de su pecho parecían distorsionadas. Eran demasiado puntiagudas y numerosas. Ojos bulbosos se encontraban bajo una cabeza calva y sin orejas. Desde su rostro alargado, me miraba y emitía un gemido antinatural, casi humano. El sonido me llenó de un miedo instintivo. Retrocedí. Corrí escaleras arriba y huí afuera. Una vez afuera me giré y miré hacia la puerta trasera, que seguía abierta. Pensé que, si la cerraba ahora, esa criatura quedaría atrapada dentro. Pero ¿sería eso bueno o malo? No lo sabía, así que me adelanté y la cerré rápidamente. Me fui manejando, en estado de shock, sin saber qué hacer. Me detuve en la gasolinera más cercana, compré un café frío y llamé a control de animales. Pudieron enviar a un par de chicos en una camioneta dentro de la hora siguiente. Esperé en mi coche en esa gasolinera hasta que me llamaron de vuelta. No encontraron ningún animal salvaje, ni siquiera en el espacio reducido del sótano. Sin embargo, antes de terminar la llamada, me preguntaron cuánto tiempo llevaba rota la ventana cerca de la puerta trasera. Al parecer, la criatura había roto la ventana para escapar. Informé de todo esto a mi jefe al día siguiente, quien ordenó reemplazar la ventana el mismo día. La casa se vendió a la pareja a la que se la había mostrado ese día, no mucho tiempo después. Aún así, recibí una buena reprimenda de mi jefe por haber dejado la puerta trasera abierta. Después de todo, esa cosa no habría entrado si yo hubiera recordado cerrarla con llave. Me castigué a mí mismo por esto muchas veces, porque por un descuido mío, me quedé con un recuerdo muy perturbador. Desde entonces, me he preguntado muchas veces si debería haber hecho más para lidiar con esa vil criatura, pero exponer su existencia quizás solo habría traído más daño. Tal vez algunos males en los solitarios bosques es mejor dejarlos en su secretismo. Si invadimos sus antiguos terrenos, solo sufrimiento nos espera.